estábamos conectados con Pecca Parra, quien nos tiene muy contentos a propósito de su hija Emma. Estamos con ella y vamos a conversar acerca de su embarazo, de las circunstancias que rodearon aquel, pero también lo vamos a hablar con dos especialistas. Queremos saludar a la doctora Andrea von Hovelin, ginecóloga, miembro del directorio de ginecólogas de Chile. Bienvenida, doctora, muchas gracias. También saludamos a la doctora Catherine Bravo, pediatra residente de la UCI Clínica Indisa. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por estar. Volvamos, y cómo no, también está aquí, porque no digan que lo dejamos lejos. Está el doctor Molina. Te tenemos rodeado, te tenemos rodeado. Literal. Pecca, recuerdo perfectamente que mientras estabas en el proceso de espera, ¿no?, o de quedar embarazada, tú habías planteado públicamente, y eso siempre te lo agradecimos mucho porque nos permitió conversar acerca de esa ansiedad que existe en muchas familias para poder lograr el embarazo. Hoy día que Emma está contigo, primero que nada, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo revisitas esta historia? No, ahora estoy feliz, po. Estoy con unas ojeras terribles, pero feliz. Sí, porque nadie me dijo que era tan difícil, pero bueno. Tal cual. Yo ahora estoy plena. O sea, ya no le puedo pedir más a la vida. Estoy con la mujercita que me robó el corazón, que es mi Emma. Tengo un hombre maravilloso al lado que me ayuda en todo, entonces no tengo de qué quejarme. Pero en mi mejor momento. ¿Cuántos meses tiene ya tu pequeña Emma? No, tiene semanas, tiene 2 semanas. 2 semanas, pero doctor, qué rápido, pero a ver, ya. Entonces, claro, gracias primero que nada por querer conversar con nosotros, porque estas 12 semanas deben estar siendo muy intensas para ti. Súper intensa, sobre todo el tema de la lactancia. Ay, Dios mío. ¿Tremendo? Sí. Eso es lo más intenso que me ha tocado. ¿Cómo te va con aquello? Mira, yo pensaba que iba a ser más simple, porque yo veía a mis amigas, mi mamá, mi hermana, que se ponían la guagua en la pechuga y listo, y sería. Pero tiene todo un tema de por medio, que la acople, que no se acopla, que no agarra bien la pechuga, que cuesta que chupe, que succione la leche, que cuesta que salga la leche, que no me sale la... ¡Uy, no! Es terrible. Sin duda. Perdona, yo me río, pero... Esto nadie... Porque nos ha pasado a todos. Te estoy recordando los embarazos de mi mujer y claro, es un súper tema. Nosotros conversamos en Sigamos de Largo en alguna oportunidad mientras estabas en el otro compás, en la situación un poquito de angustia de estar con ganas de embarazarte y no lograrlo. Y tú decidiste conversarlo porque sentías necesario compartir esta experiencia. ¿Cómo viviste esos días? ¿Sentiste el respaldo de muchas mujeres como tú? ¿Cómo fue ese proceso? Sí. Es que ahora que nosotras decidimos ser mamás más grandes, por no decir viejas, más grandes, cuesta mucho más porque tus óvulos ya no están de la misma calidad de cuando tenías 20 años, o porque tenías alguna enfermedad de base, que en mi caso yo tengo hipertiroidismo, que mi doctora que ve el caso me decía que era... ¡Hola! Ahí está, qué rica. Era un poco incompatible quedar embarazada con el hipertiroidismo, que costaba más, que era un embarazo de alto riesgo, que había que verlo durante todo el embarazo, que funcione. Y puede ser que no funcione también por lo mismo. Y tenía otras cosas de base también que para que entrar en tanto detalle. Claro. Claro, me decían... es imposible que es embarazada como naturalmente, tenemos que hacer una fertilización in vitro. Estábamos listos con Cristian para eso, para dar ese paso. Nos íbamos a ir de vacaciones, relajarnos un poquito y dar el paso ya del in vitro, y nos enteramos que estábamos embarazados en las vacaciones, así que increíble. Después de 2 años, 2 meses de constante lucha, porque uno pasa por altos y bajos con esto de no quedar embarazada, porque cuál es mi problema, que por qué no me pasa a mí, porque mi hermana, que yo tengo mi hermana que tiene 3 hijos, no le costó nada quedar embarazada, por qué a mí me cuesta, por qué me están castigando así, por qué Diosito, ¿cachai? Como que uno se empieza a cuestionar todo, claro. Y que cuando pasa como que uno no lo cree finalmente. Como que nosotros quedamos un poco así como en shock, como que yo lloraba cuando veía el test de embarazo, lloraba, me reía, lloraba, me reía, lloraba, me reía, una cosa muy extraña. Claro.
pero súper esperanzadora. Y finalmente, cuando tú te enteras que estás embarazada después de una lucha de 2 años, 2 meses, te viene todo el miedo también, ¿cachai? De que, ay, ojalá se quede ahí, ojalá no pase nada, no voy a correr, no voy a hacer esto, como que te empecé a cuestionar también. Hablemos de ese, claro, hablemos de ese miedo, porque es un miedo que sin duda a muchísimas familias, a muchísimas mujeres les debe ocurrir. El embarazo cuando estás en la medianía de los 30. Doctora Bravo, hay que ser más aprensivo. Recordemos un poco las características de los embarazos en mujeres que están en esta medianía de los 30. Sí. ¿Es más riesgoso? Es mucho más riesgoso porque efectivamente las mujeres después de los 30 años, como bien decía Pecca, tienen una calidad y una cantidad de óvulos menor a cuando uno tiene de 20 a 30 años. Entonces es más difícil quedar embarazada y tienes más riesgo de diabetes gestacional, de la presión arterial elevada. Tienes más riesgo también de un embarazo que llega a un término prematuro y con las consiguientes dificultades para que los recién nacidos prematuros son con mayor riesgo de tener enfermedades y de quedar hospitalizados en unidades de intermedio o en unidades de cuidados intensivos. Claro. Por lo tanto, es mucho mayor el riesgo que tienen las mujeres a esta edad. Y también mencionar que tienen riesgo de enfermedades genéticas mayores que en edades más tempranas. Por lo tanto, efectivamente, son súper reales los temores que tiene Pecca cuando se planteó o cuando supo que estaba embarazada. Y a propósito de la vida que estamos llevando ya desde hace algunos años, ¿no? Cada vez más intensa, donde las expectativas profesionales de hombres y mujeres, por supuesto, se van alimentando con el trabajo de años. Entonces los embarazos son mucho más en promedio hoy día en los 30 que en los 20. Doctora von Hovelin, entonces, para poder dar señales de precauciones y de cuidados, ¿qué tendríamos que decirle a las mujeres que quieren embarazarse en esta edad de la vida? Bueno, primero me quiero dar el gusto de felicitarte y agradecerte, Pecca. Felicitarte porque los que hemos estado ahí sabemos lo que se siente. Las ojeras no se van, lamento comunicarte. Ánimo con la lactancia porque a muchas les cuesta mucho y eso también hay que naturalizarlo. Y sobre todo te quiero agradecer eso, hablar con tanta naturalidad de los miedos, de las frustraciones, de que lo has pasado mal. Porque en redes sociales, y hola Emma, las redes sociales y en los medios siempre vemos mujeres que además están regias, no les costó nada, se sacaron 20 fotos y la que sale es la mejor. La Caterina aquí, mi colega, está sintiendo, así que supongo que opina igual. Exactamente, sí. Y uno realmente se encuentra con que no puede, se encuentra con que tuvo un aborto y uno además de la pena siente una incertidumbre enorme. A veces el medio te hace sentir peor porque te dicen, pucha, pero es que tú priorizaste tu carrera. O bueno, no todas estamos hechos para esto. Entonces creo que el sincerar que a veces lo pasamos pésimo en el antes, en el durante la maternidad es fundamental. Y creo que es súper importante que hablemos, tal como preguntaste tú, Sergio, de en la vida actual, cómo prepararnos para esta posibilidad de la maternidad más tardía. Primero que nada, naturalicemos que no todas las mujeres queremos ser madres y no las cuestionemos. Recibimos denuncias a diario, mujeres que no tienen ningún hijo y te vas a arrepentir, por ejemplo. Doctora, perdóname la chuchera. Perdóname la chuchera, pero es que mira el plano, no lo puedo creer. Ahí está Emma, que tiene solo 2 semanas. Toda la razón, no la Qué había visto. Hermosa, hay que decirlo, ¿ah? Mamá y pequeña hermosísimas. Pecca, por favor, preséntanos a tu pequeña Emma. Ay, qué linda. Bueno, les presento a Emma Ignacia Sales Parra. Ay, se pasó. Tiene 2 semanitas y días y duerme todo el día. Acaba de comer. Qué afortunada. Qué afortunada. Qué bien. Ok, vamos a tratar de mantener la concentración y te escuchamos, doctora. Estabas enumerando algunos cuidados o posibilidades. Sí, no tengo mucha competencia posible con esa modelo, pero bueno, haremos el mejor esfuerzo. Bueno, entonces, naturalicemos que no todas queremos ser madres, primero que nada, es un respeto básico. Segundo, hay 3 enemigos de la fertilidad. ¿Ya? Uno, no tenemos nada que hacer porque es el factor suerte. Algunas y algunos nos va a tocar ser infértiles y eso no hay cómo saberlo con anticipación y hay que contar con el azar de la vida. Otro son las infecciones de transmisión sexual. Por favor, no me canso nunca. Hashtag siempre condón. Preocupémonos de no contagiarnos de las infecciones, que son el gran enemigo prevenible. Y la tercera, que es la que nos convoca, la edad.
la fertilidad va declinando y además los embarazos, como decía aquí Catherine, son de mayor riesgo. Entonces, si ya vislumbramos, en esto me estoy refiriendo a las personas de sexo femenino, porque la biología es machista, chiquillas, lo siento, si ya estamos vislumbrando que por proyecto de vida, por estudios, por lo que sea, queremos ser mamás después de los 33, 35 años, tengamos una consulta con un especialista en fertilidad o conversemos con nuestra matrona, matrón o gine de la posibilidad de hacernos evaluaciones o eventualmente incluso de congelar óvulos, lo que se llama popularmente, que en realidad se llama vitrificar ovocitos, para poder estirar un poco esta vida útil de nuestros óvulos para efectos reproductivos, que lamentablemente es muy cortita. Tú dices lamentablemente el tiempo, que es muy breve, pero en términos de tomar conciencia frente a estos urgentes cuidados, ¿nuestra población está más activa o no? A ver, yo te diría que sí, pero lamentablemente todavía en un nicho bastante específico. O sea, yo lo escucho mucho, por ejemplo, en chicas que son universitarias y están pensando en hacer un posgrado. O en colegas mías, yo tengo 39 años, lo transparento sin ningún problema, colegas mías un poco más jóvenes que yo que me dicen, ¿sabes qué? Voy a guardar ovocitos porque todavía no estoy segura si no quiero ser mamá y se me va a cerrar la ventana. Pero esta debiera ser una consejería, ya llega un llamado a todos los colegas y las colegas. Esto debiera ser algo de lo que hablemos, o sea, el control ginecológico y el control de matronería no es solo hacerme el Papa Nicolau y chequear los anticonceptivos, sino que es también preocuparme de mi salud de manera integral. Hablemos de un poco de lo que nos comentaba Peca. Tú señalas que tu pareja, tu compañero, ha sido un pilar fundamental en este proceso, porque un mal compañero, digámoslo, puede generar muchísima tensión en el proceso también, tanto para quedar embarazado como en los procesos después. Cuéntanos, tú, Peca, ¿por qué es tan importante la relación que tú armaste ahí con tu pareja? Es que para mí Cristian, partiendo de la base que Cristian tiene 2 hijos grandes, uno de 18 y una de 15, ya tenía toda la experiencia de ser papá, del nacimiento, de lo que iba a pasar, ponte tú en la clínica al momento de que yo le tenía terror a la epidural y él me contaba cómo iba a ser, me tranquilizaba un poco. Entonces es súper importante en este proceso, en el proceso de no... De hecho, él decidió ser papá conmigo porque sabía mis ganas de que yo quería ser mamá, pero él no tenía la necesidad porque ya tenía 2 hijos. Entonces fue como súper así como lo voy a hacer porque te amo, porque eres tú, porque te respeto y sé que tú quieres ser mamá, así que vamos. Pero no era su proyecto de vida. Claro. Él ya tenía cerrada la fábrica. ¿Cachai? Claro, sí. Fue súper generoso en ese sentido. Y claro, ahora que está la Emma con nosotros, él se encarga, ponte tú, en las noches, si yo estoy muy cansada, se levanta, prepara la papa, porque estoy con relleno y con pechuga y con relleno y con porque no está funcionando mucho la cosa. Así que él se preocupa de mudarla, de cambiarle. De hecho, su primera caquita se la cambió él en la clínica. ¿Cachai? Como que se preocupa de todos los detalles perfectos, como de estar ahí a la par conmigo. No es como un gracias por ayudarme, sino que es un esto lo vamos a hacer juntos. Es que es tan importante, ¿no? Es tan valioso lo que nos estás diciendo. Le mandamos ahí también nuestro abrazo a Cristian. Tenemos preguntas, porque es un tema, como no, que genera muchísima conversación. Vamos a pedirle a la doctora Bravo que nos responda la siguiente inquietud. Dice así: hola, tengo una pregunta. ¿Tiene que ver que el bebé tenga más probabilidades de salir con síndrome de Down, con ser mamá muy mayor? Preguntan por las redes, doctora. Le quiero contar en general que los riesgos del síndrome de Down son en mujeres en edades extremas o muy jóvenes, bajo los 20 años, o sobre los 35 años. Efectivamente tienes un riesgo mayor de tener enfermedades como el síndrome de Down o algún otro tipo de enfermedades genéticas. Así que efectivamente sí hay mayor riesgo a mayor edad de embarazo. ¿Y también hay mayor probabilidades de embarazo múltiple? También hay mayores probabilidades de embarazo múltiple, ¿Esto por qué? Efectivamente. Acá se han visto muchos estudios que los óvulos, como son, bien dijimos, de una calidad distinta cuando uno es más joven, hay más probabilidad de división en el momento de la concepción del óvulo con el espermio y puede haber mayor probabilidad de embarazo múltiple. Así que también es un riesgo, es una gran
desafío si nos toca un embarazo múltiple, pero también es de mayor riesgo el embarazo. Hay que saber evaluarlo, claramente. Sí. Queremos seguir en este espíritu, en este 1 de noviembre, y queremos recoger las impresiones de una integrante, una flamante integrante de este equipo, Clarisa Muñoz. Bienvenida al programa, también con este pequeño, hermoso Fernán. ¡Wow! Clarisa, bienvenida, qué gusto. ¿Es Ferran? Sí, Ferran. Ferran Navarrete. Qué lindo nombre. El pobre lo va a decir Ferran Navarrete hasta que tenga como 3 años. Qué hermoso. Mira, tiene 5 meses. Qué y es una delicia. increíble. Aprovecho de presentárselo a todo el público del programa que me escribe, que me pregunta cómo estamos. Un abrazo gigante para todos, abrazo para el equipo también. Los echo mucho de menos ya en los descuentos del postnatal. Ay, qué lindo que está tu pequeño. ¿Cuántos meses tiene? ¿Qué pasa? 5 meses. 5 meses. 5 ya. Ay, yo soy muy malo para identificar. Hermoso. ¿Cuántos meses tiene? ponle Yo pregunto, ¿cuántos meses tiene? 2 años, me dice. Hermoso. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te unes a la conversación? Esto que estamos charlando, ¿no? Las dificultades, los pros, los contras de tomar una decisión de ser mamá en la medianía de los 30. ¿Cómo nos acompañas en este diálogo? Yo tengo las 2 experiencias. Fui mamá más joven, igual no tan joven, a los 31 y después a los 37. Ajá. Y la diferencia, esos 6 años, se nota, pero un montón. O sea, el embarazo de este niñito para mí fue un calvario en algunos minutos. O sea, me dio todo lo que te puede dar. Me dio pubalgia, me dolía la espalda, me sentí pésimo desde el test de embarazo hasta el día en que nació. Mira. Pero una vez que nació, ya la maternidad fue completamente distinta, porque yo ya sabía lo que iba. Entonces, cuando nació mi primer hijo, yo sentía que me pasaron como una bomba, así como, cuidado con no hacerlo explotar. Y no sabía hacer nada, me pasó lo mismo, que no sabía cómo engancharle la pechuga, no sabía hacerlo dormir en la noche, para todo tenía que preguntarle a mi mamá. En cambio, con este cabro ya como que, ya uno sabe, pues. Entonces ya no tuvimos problemas, tomé una asesoría de lactancia, ha sido mucho más relajado en ese sentido. Y también con el apoyo de mi marido, que es tremendo compañero, y Lautaro, que es un hermano mayor, pero atómico. Me ayuda, si lo escucha llorar, va y le pone el chupete. No, ha sido súper rico, lo hemos gozado un montón, pero sí comparto que da mucho susto. Pasado cierta edad, tú te pasas un montón de rollos. Yo además tuve una mala experiencia, una pérdida entre Lautaro y Ferran. Entonces, este embarazo fue con mucho temor desde el día 1, de que no le fuera a pasar nada, de no comer nada que fuera de riesgo, de tratar de hacer ejercicio pero todo controlado. Y mi mamá me dijo una vez, mira, ¿sientes miedo hoy día de que le vaya a pasar algo a tu guagua, ¿no es cierto? Pero sí. Me dice, eso no se pasa nunca, hasta el día en que tú te mueres. Esa preocupación de que a tu hijo le vaya a pasar algo, claro que sí, te va a acompañar por el resto de tu vida, porque tienes algo que es mucho más valioso que tu propia vida de ahí en adelante. Entonces empiezas a vivir otra manera de ver la vida nomás. Como alguna por vez, ellos, no por uno. Como alguna vez le escuché decir al poeta Marcelo Comparini, uno cuando es padre descubre el concepto del miedo. Estamos muy contentos por ti, amiga mía, te vemos ahí feliz con tu pequeño, y el equipo, todos acá te mandan los abrazos más grandes del mundo. Y vamos a seguir conversando, queremos seguir recogiendo impresiones. Interesante lo que nos dice Clarisa, ¿no? La primera experiencia del embarazo y del parto versus la segunda. En mi caso personal también fueron 2 momentos muy distintos, como que uno llega sin mucha preparación, pero ya en la segunda instancia, por ejemplo, mi mujer vivió un trabajo de parto completamente distinto, con mucho más tiempos. A ver, hablemos de eso. Nos cuesta mucho llegar con atención y con claridad a un primer embarazo. ¿Por qué, doctora von Heuling? Uy, yo creo que en gran parte por la idealización de la maternidad. ¿Ya? Porque de partida hay un hecho que es hormonal, que uno recuerda de manera un poco sesgada. Uno recuerda más bien lo positivo, y hay veces que hay cosas que olvida. Obviamente no en caso de una vivencia traumática, que esperemos que no le ocurra a nadie.
y muchas veces hay una censura tan grande a no ser reconocida como una buena madre, que uno no cuenta que uno no le quería dar lactancia, por ejemplo, o uno no cuenta que pidió la anestesia con 1 centímetro de dilatación porque qué van a pensar, o que uno pidió la cesárea porque estaba muerta de susto de tener un trabajo de parto. Entonces, recién ahora, con el tema de la violencia obstétrica y con el tema de reivindicar el parto como una vivencia de la mujer, de la pareja o de la familia, yo siempre hago las 3 salvedades porque hay situaciones distintas, recién ahora lo estamos hablando y lo estamos reconociendo como una ansiedad enorme. Y el otro día me tocó vivir un momento muy bonito de una brecha generacional que me fue muy significativa, porque además yo estaba justo en medio. Yo estaba mi mamá con mis tías, de 20, 30 años más que yo, y mis primas, que yo soy la mayor de todas mis primas, así que mis primas son harto más jóvenes que yo. Y entonces las mayores recordaban con puro amor su maternidad, cosa que me hacía muy feliz, pero tampoco reconocían mucho que hubieran tenido momentos de miedo, de ansiedad o de franco disgusto. Claro. En cambio, los más jóvenes decían, pero oye, no poder carretear, si la guagua sale con algún problema y después tener que estar el resto de tu vida dedicándote exclusivamente a esa guagua. Entonces yo decía, aquí no hay una verdad y una postura equivocada, hay un miedo real. Claro. Y también hay una idealización real. Tenemos que hablar de las dos cosas. Doctora Bravo, por ejemplo, el trabajo de parto. El tema de la epidural, ¿no? Que pareciese que es muy común pedir que la epidural haga un efecto potente para evitar el dolor. Pero, y repito, ¿no? Hay otras mujeres, y en el caso de mi mujer, que en el segundo parto asumió el dolor y hizo un trabajo de parto mucho más prolongado y tuvo una experiencia, según sus palabras, mucho más fácil o más satisfactoria. ¿Debiésemos hablar más de esto en general, de ir profundizando en estas materias? Sí, mira, Sergio, qué bueno que tú tienes la experiencia de 2 partos tan distintos, porque, como dice Andrea, en los últimos tiempos se ha podido hablar más de todo lo que es el parto, de un parto más natural, pero también tenemos que valorar que hay mujeres que efectivamente no quieren, por supuesto, tener dolor o tienen temor o ansiedad frente a un parto y a un dolor, por lo tanto también están en su derecho de pedir anestesia. Por supuesto. Pero también estos últimos años, francamente, ha sido mucha mayor la tendencia de las mujeres que sí quieren un parto natural, y en eso tenemos que acompañarlo, y es súper importante la educación que se hace durante los controles previos al parto, con las matrones, con los ginecólogos, ginecólogas, y es bonito ver que hay mujeres que quieren tener partos más naturales y vivirlo. Es un tema siempre apasionante, es un tema hermoso, es un tema en el cual podríamos conversar muchísimas horas, pero quiero agradecerle a estas 2 nobles mamás. Quiero saludar a Peca, muchísimas gracias Clarisa, por tener tiempo y ganas de conversar con nosotros y también de presentarnos a sus bellezas ahí presentes en pantalla. También le agradecemos a la doctora Andrea von Hovelin, muchísimas gracias, doctora. También a la doctora Catherine Bravo, muchas gracias por estar. Nosotros continuamos con este bribón, con el doctor Molina. Seguimos dentro de los próximos segundos junto a ustedes conversando también de otras materias muy interesantes.